Ok, vamos a ver qué son los campos públicos y privados y los exports y no exports. En las personas que vienen de programación orientada a objetos en otros lenguajes como Java o PHP o Python se podrán estar familiarizados con este concepto de visibilidad. El concepto de visibilidad en Go está relacionado con un campo, una función, un método o un paquete. Si este es exportado o no. Si un campo es privado o solo se encuentra disponible dentro de su contexto. Ambos estructuras y campos no pueden ser o no exportados. Esto se logra utilizando una mayúscula, o sea, la primera letra en este caso, por ejemplo, de la estructura, como en el ejemplo es una mayúscula y esto quiere decir que se exporta o que es público. Y cuando se utiliza una minúscula, esto quiere decir que no se exporta y que es privado. Y siempre es el primer carácter. Ya los demás pueden ser mayúsculas o minúsculas de forma irrelevante. Ok, vamos a hacer entonces el ejercicio. Vamos a ir viendo el concepto de visibilidad. Voy a crear 041 visibilidad o visibility, y es el tema que vamos a ver. 041 y empiezo aquí trabajando ya directamente. Entonces, sí, aquí. Voy a crear main.go. Y aquí vamos a tener una peculiaridad. Yo voy a empezar, bueno, como siempre, viendo el package main y luego la función main y luego fmt.println y voy a imprimir solo hola mundo, ¿verdad? Porque lo que voy a hacer a partir de aquí es empezar a trabajar con paquetes. Entonces, para empezar a trabajar con paquetes, bueno, lo primero que tengo que hacer es darle un nombre yo a mi paquete. Entonces, Go lo que hace es utilizar un manejador de paquetes, en este caso. Entonces yo le voy a decir Go mod init. No, perdón, Go init. El nombre de mi paquete, en este caso, bueno, pues mi ejercicio se llama visibilidad. Entonces voy a poner ejemplo 41, porque pues, visibility no tiene mucho relación. Ejemplo 41, perdón, Go mode creo que es. Module, sí, Go module init, ejemplo 41. Entonces ya se creó un archivo nuevo aquí llamado go.mode. Voy a regresar a Go. Voy a guardar esto y voy a ver aquí qué es lo que tiene el go.mode. No me está refrescando. Me voy a salir. Aquí está el go.mode. Y bueno, ya tiene que mi módulo que yo estoy creando se llama ejemplo 41. Voy a abrir este navegador. Y bueno, tengo mi archivo main.go y mi archivo go.mode. Esto es necesario a partir de que yo empiece a crear paquetes dentro de o módulos dentro de mi módulo, en este caso que se llama ejemplo 41, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Yo tengo que inicializar esto primero utilizando go module init y luego el nombre puede ser de mi programa o de mi paquete, como lo quieren llamar. En este caso, ejemplo 41. Y a partir de aquí ya puedo empezar a crear subpaquetes. Entonces, ya estoy aquí. Y lo que voy a hacer es crear acá de este lado. De este lado no. Voy a crear de este lado el paquete estructuras. Es decir que dentro de mi directorio va a haber un folder llamado estructuras. Y dentro de ese, ahora sí, vamos a crear las estructuras que hemos venido estando utilizando. Entonces, yo, por ejemplo, utilicé una estructura llamada país. Entonces voy a decir país.go. Esta es la primera estructura que voy a crear. Y aquí ya mi package ya no se va a llamar main, porque esto está dentro de otro paquete, está dentro del paquete de estructuras. Entonces el paquete es estructuras. Y yo ahora sí le voy a decir a esto que type país es igual a struct. Y ahora empiezo a poner los valores. Ahora no, en ese momento no le voy a poner todavía el de ciudad o el de capital. Solo voy a poner nombre, string,
Población es uIncest4. Un número probablemente muy grande, pero bueno, dejémoslo así. Perdón. Y luego el idioma es el tipo string. Entonces ya tengo aquí mi paquete, mi llamado de estructura y mi estructura que vive dentro del país. Entonces aquí le voy a split para que se parta en dos. Y voy a regresar a el archivo main.go. Porque lo que voy a hacer es importar estructuras, que en este caso perdón, voy a importar país, la estructura país que viene desde estructuras. Y para ello le tengo que decir primero que voy a importar desde el nombre de mi programa, como lo definí yo en mi módulo, que en este caso está en el Go Mode, que es ejemplo 41, ¿sí? Y dentro de este está estructuras. Entonces en el momento que yo hago esto, ya tengo el paquete estructuras para ser utilizado. Voy a borrar esto que está aquí. Y entonces si yo quiero crear una instancia de estructuras, ya lo que haría es decir, bueno, trabajamos con México. Es igual a una estructuras.país, ¿sí? Entonces ya tengo aquí México, que es una estructura.país, y digo México.nombre es igual a México. México.idioma es igual a español. Y México.población es igual a 120 a la 6. Entonces, a diferencia de los ejemplos anteriores, lo que hago ahora yo es no crear la estructura directamente dentro del archivo main, que es el que tengo aquí, sino que estoy importándolo, estoy creando la estructura dentro del paquete estructuras en el archivo país.go, que es este que está aquí abajo, y luego le importo con esta sintaxis. Le pongo el nombre del paquete que yo definí en el go mode init, que en este caso es el ejemplo 41. Y de ahí voy a leer el paquete de estructuras que está dentro de este folder de estructuras. Ya que tengo yo esta estructura, esta instancia que da la voy a imprimir. Println México, y voy a ver que funciona de la misma manera. Go run main.go. Ahí tengo ya mi estructura con la información. Voy a hacer esto con printf para que sea mejor. Por ciento más v. Y salto de línea. Ahora sí no se me pasó. Ahí está, nombre México, idioma español, población 120 millones. Entonces, hasta aquí, bueno, ya hemos movido parte de nuestro código que teníamos antes a otro archivo, una pequeña refactorización. Ahora, para entender el concepto de visibilidad, voy a cambiar, por ejemplo, este nombre a nombre con minúscula, guardar y ejecutar el compilador. No actualicé el código de main.go. Y voy a cambiar este a México.nombre. Y veo que no aparece, ¿sí? O sea, debería venir en minúscula, guardarlo así, pero me dice que no. Dice, nombre está no definido. La estructura país no tiene un campo o método llamado nombre, pero yo estoy viendo que aquí sí lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a ejecutar el código, el compilador. No se puede, me dice aquí que aquí hay un error, que no se puede utilizar nombre, que está no definido, o que no se puede referir a un campo no exportado o método no exportado llamado nombre. Y es que pasa que cuando nosotros cambiamos esto de mayúscula a minúscula, el único lugar en el cual yo puedo acceder a la propiedad o al campo nombre es en todo el código que existen estructuras, pero no fuera de este. Si yo importo el paquete de estructuras a otro nivel, en este caso en el main.go, yo no soy capaz de utilizar nada en esta parte que sea definida a través de una minúscula, ya sea una estructura, una de sus propiedades, una variable o incluso un método de una estructura o una función. Y lo vamos a ejemplificar esto aquí. Voy a regresar esto como estaba.
nombre, ¿sí? Y voy a regresar esto como estaba también, reemplazando esto con mayúscula. Entonces aquí ya debe funcionar. Sí, perfecto. Y ahora en lugar de tener uno de los campos con minúscula, voy a cambiar la estructura como tal a minúscula. Entonces esto va a ser en lugar de país, país con minúscula. Y entonces ahora aquí arriba yo debería decir esto, que esto es igual a país. Guardo. Ejecuto en el compilador. Y me dice, no se puede referir a una estructura, no se puede hacer referencia a una estructura no exportada de nombre estructuras.país. Nuevamente, cuando yo cambio el nombre de mayúscula a minúscula, no puedo acceder a él porque el scope a través del cual esta estructura está accesible únicamente pertenece ahora a lo que existe dentro del folder o los paquetes de estructuras. Entonces, nada que viva fuera de este folder, de este paquete llamado estructuras, puede tener acceso, en este caso, a la estructura país con minúscula. ¿Por qué? Pues porque está definida como privada, en este caso, porque lo definimos con minúscula. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para acceder a esta estructura? Em, si ha sido definida con minúscula. Bueno, pues una forma en la que yo trabajo usualmente es utilizando un constructor. Ya vimos que el constructor se puede referenciar con new, pero también yo puedo crear una función que haga el trabajo de constructor. Entonces yo le digo que una función que se llame igual país, o bueno, crear país. Crear país. Y esta función crear país me va a retornar una instancia de país. Entonces aquí le digo que retorne país como tal y listo, ¿sí? Entonces ahora al yo crear esto como una función que empieza con mayúscula, ya esta función está accesible fuera del scope del paquete de estructuras. Si yo me vengo acá arriba y cambio esto por crear país, ya tengo yo, vamos a ver, ya tengo yo acceso, vamos a ver, ahora sí. No está definido, creo que no guardé bien el otro archivo. Voy a cambiarme acá. Ejecutar de nuevo. Ahí está, ahora sí. Entonces ya pude ahora sí crear una instancia de país a través de mi constructor crear país. Entonces, una de las convenciones que yo utilizo es que cuando quiero crear estructuras que solo viven dentro de un paquete y que solo pueden ser accedidas a través de un constructor, la estructura la nombro con minúscula y el constructor lo nombro con mayúscula. Es decir, que ahora mi constructor se va a llamar país y mi estructura se va a llamar país, pero con minúscula. Entonces, cuando yo invoque a estructuras.país, lo que estoy haciendo es crear una nueva estructura del tipo país, que está con minúscula, sin tener que acceder a la estructura directamente, porque esta no puede ser accedida ya que es una estructura privada. Y a partir de ahí ya puedo hacer asignaciones sobre sus propiedades. ¿Por qué? Porque estas propiedades son públicas. Públicas en el contexto de que pueden ser accedidas fuera del paquete, porque están con minúscula, pero para eso me tengo que echar mano de una función, en este caso de un constructor, que me genere la instancia del país, porque directamente no lo puedo hacer, porque esto no, si bien esto está exportado, esto no. Entonces vamos a guardar, ejecutar. Ahí funciona perfectamente. Si yo cambio cualquiera de estos valores a minúscula, por ejemplo, idioma, ¿sí? Y luego regreso acá y guardo también y ejecuto, voy a volver a tener el mismo problema. Idioma que forma parte de la estructura país no tiene un método o un... a ver, creo que... sí, este sería en minúscula. A ver. Es con minúscula idioma. Perfecto. No se puede referir a un campo no exportado, en este caso idioma con minúscula. Bueno, no se puede entonces en este caso. Entonces, hay quienes tienen por convención que todo debe ser público y hay quienes solo permiten, dependiendo del diseño del sistema, solo permiten una parte de las
de las estructuras y de las, bueno, en este caso, las clases, quienes trabajan con programación orientada a objetos en otros lenguajes, y definen ciertas propiedades como públicas y otras como privadas. Es el mismo caso, es el mismo escenario. Entonces vamos a suponer aquí, por ejemplo, que yo la población no la quiero hacer pública como tal, y solo quiero que la población sea fija y que nunca se pueda modificar. Es decir, que cuando yo pase el valor de la población, a partir de ahí yo no lo pueda cambiar. Entonces aquí arriba no lo puedo hacer así, ¿verdad? Porque dijimos que una propiedad que no está exportada no puede ser modificada, inclusive si esta fue generada a través del constructor. Pero yo sí puedo pasarle al constructor valores. Es decir, que por ejemplo, si yo construyo aquí mi instancia de país, yo puedo pasarle una población inicial, porque sé que esa población no va a cambiar, ni la población, ni el nombre, ni el idioma, pero vamos a centrarnos aquí con la población. Entonces la población es de tipo uint64. Y lo que voy a hacer aquí es pasarle a esta instancia la población, que es igual al valor de la población que yo estoy enviando. Esta propiedad representa esta propiedad de la estructura. Y esta variable población representa esta población pasada al constructor. Entonces aquí arriba, en lugar de pasar este valor así, yo lo puedo pasar aquí directamente 120 por 120e a la 6. Y ya estoy pasando el valor, en este caso de la población, a mi estructura país. Voy a ejecutar y ya tengo la población ahora sí, sin la necesidad de que yo haya tenido que pasar el valor directamente a la propiedad, que en este caso es una propiedad privada. Otra forma de acceder a las propiedades es utilizando los setters y getters. Por ejemplo, en el caso de la estructura país, yo puedo extender la estructura país. Aquí le voy a llamar P de país y le voy a decir set, o asignar población, y le voy a pedir un valor uint64. Bueno, esto va a ser la población. Set población va a ser uint64. Y lo que voy a hacer es decir que p.población, perdón, p.país es igual a la perdón, p.población es igual a la población. Solo que aquí hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros habíamos dicho que cuando uno pasa en Go un valor a una función, esta función se pasa el valor por copia. Entonces lo que estoy haciendo yo aquí es asignarle la población a una copia de la estructura población y no a la instancia directa sobre la cual yo estoy trabajando. Y esto lo vamos a checar en este ejemplo. Entonces guardo aquí, me vengo aquí arriba y aquí, una vez que ya tengo la población, la voy a imprimir aquí directamente y después la voy a cambiar México.setPoblación. Ahora le voy a decir que 101 a la 6 y voy a volver a imprimir todo. Printline, printf por ciento más b /n México. Entonces, supondríamos que al cambiar aquí la población, al llamar a set población, que es esta población, a nuestra estructura país le estamos cambiando la población por una nueva población que estamos enviando, que en este caso serán 121. Bueno, pues vamos a ver lo que sucede. No se cambia, ¿sí? Y la razón del por qué no se cambia es porque esta asignación que estoy haciendo yo es porque estoy pasando país como una copia de la estructura país. En este caso, una copia de México. Pero se aplica a la copia, no se aplica a la instancia original. Entonces, en ese sentido, es cuando toma relevancia el concepto de punteros. Si yo en lugar de pasarle el país, le digo que trabaje, si en lugar de decirle que trabaje sobre una copia de la estructura país, del valor, en este caso de México, trabaje directamente sobre la dirección de la memoria. Al yo ejecutar, sí se realiza el cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya no genera una copia de la instancia México,
sino que trabaja sobre la dirección en la memoria directamente de la estructura, donde se encuentra la estructura que yo estoy trabajando. Entonces, ojo aquí, cuando yo quiera hacer un cambio en una de las propiedades a través de un setter, o por cualquier otra razón, si yo estoy extendiendo la estructura y agregando métodos, si quiero trabajar sobre la instancia que estoy refiriendo, tengo que pasar un puntero. No puedo trabajar con una copia, en este caso de la instancia, porque no me va a reflejar los cambios. Entonces aquí ya tengo el valor de población, pero sigo teniendo un problema, ¿sí? Ya lo he cambiado, pero sigo teniendo un problema. Por ejemplo, si quisiera imprimir la población directamente, fmt.printf, la población es %b, de aquí le diría México. ¿Cómo acceso a la población? No existe población como tal, ni con mayúscula ni con minúscula. Entonces, así como existen getters, el concepto de getters, que es, perdón, setters, que es asignar un valor a una propiedad, en este caso una propiedad privada, así también tengo el concepto de getters, que básicamente es obtener el valor, incluso de un valor de una propiedad privada, pero a través de un método. Entonces aquí voy a definir un setter para país y le voy a decir get población. Y en este caso no le voy a pasar ningún valor, pero me va a regresar un valor uint64. Si a este basta solo con que yo le diga retornar de p, o sea, de país, la población. Y ya que tengo definido mi getter, aquí solo llamo México.getPoblación. Entonces ya tengo a través de un getter la población de México. Voy a ejecutar. La población es 121 a las 6. Perfecto. Funciona bien. Aquí me equivoqué y esto era un salto de línea. Ok. Entonces, este es el concepto de setters y getters. Yo puedo cambiar el valor incluso de un campo privado y obtener el valor incluso de un campo privado, siempre y cuando yo defina getters y setters. Ahora, ¿puedo hacer esto para todos los campos? Bueno, sí, sí lo puedo hacer. Yo no soy muy fan de usar setters y getters, pero voy a mostrar cuál puede ser, por ejemplo, una de sus aplicaciones. Entonces, nombre, idioma y string ahora van a ser valores privados y la estructura como tal también es privada. Entonces ya no puedo pasárseles estos valores de esta manera porque tanto nombre como el idioma no están exportados. Y aquí me está marcando el compilador. Y aquí tengo los mensajes directamente desde la ejecución. Entonces esto ya no puede ser. Y esto tampoco. Dijimos que una forma de pasarlos al construir nuestra instancia es pasar los valores aquí. Al constructor puedo pasar nombre, tipo string, e idioma, que es tipo string. Y aquí ya le digo que el nombre es igual al nombre que estoy pasando. Y que el idioma es igual al idioma que estoy enviando. E incluso si lo queremos hacer esto más visible, podemos decir eh, que país, que mi país, o que la instancia país en este caso, país, mi país, vamos a llamarlo así, es un nuevo país. Y luego ya decimos que mi país punto nombre es igual a nombre, que mi país punto idioma es igual a idioma, que mi país punto población es igual a población. Aquí voy a quitar esto y voy a retornar mi país. Básicamente es lo mismo, solo un poquito más leíble. Bueno, ya tengo mi constructor actualizado. Ahora lo que toca es pasar los valores desde el inicio. Entonces el primer valor va a ser el nombre, que es México. El segundo valor va a ser el idioma, que es español. Y el tercer valor va a ser la población. Y bueno, en este momento yo solo puedo cambiar la población. No puedo cambiar ningún otro valor. Pero vamos a imprimir de entrada
toda la estructura print f % más v México. Y luego regresamos nuevamente a trabajar con setters y getters. De hecho, vamos a quitarlo. Lo dejamos así. Esto es solo llamando al constructor país que está dentro del paquete de estructuras, que es este que está aquí, y le estoy pasando cada uno de los valores. Esto se genera en una nueva instancia y esa instancia se regresa. Entonces vamos a ejecutar. Perfecto, funciona. México, español, población 120 millones. Bien. ¿Qué sigue? Bueno, pues lo que toca es crear los setters y los getters para todas las estructuras. Entonces regreso aquí. Y solo para hacer esto más visible, voy a ocupar todo el espacio. Perdón, esto era en país. No, perfecto. Ahora voy a ocupar todo el espacio y voy a poner el setter de nombre, función país, set nombre, y voy a pasar el nombre como tipo string. Entonces p.nombre va a ser igual a nombre. Y ya quedó aquí. Y luego el getter, que sería también del puntero país, get nombre. Y lo que vamos a regresar es un string. Entonces retornamos lo que vale p.nombre. Y ahora sigue el idioma. En este caso, set idioma, que sería idioma de tipo string. Y le decimos que p.idioma es igual al idioma que le estamos pasando, que sería este de acá. Y finalmente el getter del idioma. Disco país, get idioma, idioma, y aquí, perdón, aquí no enviamos nada, solo retornamos un string, que es el valor de idioma. Entonces ya tenemos todos nuestros getters y setters. Ya podemos trabajar todas las propiedades que están aquí desde fuera desde fuera del paquete de estructuras, directamente utilizando cada uno de los métodos. Entonces vamos a regresar al paquete main.go, perdón, al programa, al archivo main.go, y ahora vamos desde aquí a llamar cada uno de los getters. Ya definimos un valor, pero lo podemos cambiar a través del setter. Primero vamos a obtener los valores. Bueno, primero vamos a imprimir México, ya eso ya lo hicimos. Entonces aquí tenemos los valores: México, español y población 120 millones. Vamos a cambiarlos diciendo que México.setPoblación es igual a 121 a la 6. Vamos a cambiarle incluso el nombre. Set nombre República Mexicana. Y vamos a cambiarle a México el idioma. Vamos a suponer que fuese náhuatl, aunque esto es en realidad una lengua. Y después de esto vamos a imprimir nuevamente toda la instancia de la estructura México, y vamos a ver que los cambios han sido reflejados. ¿Sí? Entonces el nombre ahora es República Mexicana, el idioma es náhuatl y la población es 121 millones. Entonces así lo podemos hacer a través de los setters. Obviamente también podemos imprimir cada uno de los valores a través de los getters. Una cosa más que comentar, yo no soy muy fan de esta tipo de sintaxis, pero hay algo que se llama chain setters, que es así como sería traducido como que setters encadenados. Entonces, en el set de un valor, es posible retornar, por ejemplo, el mismo puntero, en este caso país, ¿sí? Y yo retorno aquí P. Es decir, primero asigno el valor que yo le estoy enviando, con este caso el nombre, y después retorno una referencia al puntero, o el puntero mismo en este caso, que en este caso lo estoy especificando acá, y eso lo aplico en todos los setters. Entonces aquí en idioma también le digo que regrese país y retorno P. Y acá en población también le digo que retorne país y aquí retorno P.
¿Y qué es lo que sucede con esto? Bueno, aquí no tengo ningún problema. De hecho, si ejecuto no voy a ver ningún tipo de efecto secundario. Pero lo que sucede es que yo a partir de hacer esto, lo que puedo es encadenar los setters. De forma que no tenga que volver a llamar la instancia México y aplicarle el setter directamente porque se retorna a la instancia de México en cada una de las asignaciones. Es decir, México.setNombre sería República Mexicana. Luego le pongo un punto y luego salto una línea. Bueno, no voy a hacer corrido. Luego le pongo un punto y luego después le digo set idioma. Nahuatl. Set población. 121 a las 6. Entonces lo que he hecho aquí es, con solo hacer referencia a México una sola vez, he encadenado todos los setters. Porque cada vez que llama un setter, lo que hace el setter es que recibe el valor. Voy a ver en la definición. Recibe el valor, que en este caso es nombre, lo asigna a la instancia México y luego retorna a la instancia México. Yo puedo continuar haciendo la asignación del siguiente setter y en el caso de set idioma pasa lo mismo. Asigna el valor del idioma y luego regresa una referencia al puntero que en este caso sigue siendo México. Y luego con set población también. Entonces, pues así puedo seguir encadenando más setters. Si yo lo quiero hacer esto multilínea, solo enseguida el punto brinco un espacio. Y ahora yo puedo obtener todos mis setters en una sola línea. Aquí guardo, ejecuto. Y esto funciona. Entonces este es el concepto de eh, chain setters o setters encadenados. Un setter que va enseguida del otro. Y se aplican todos en este caso a la instancia de México. Voy a dejar esto aquí. Solo quiero comentar que a mí me parece esto más legible. Sé que a lo mejor me ahorraría un poco menos, un poco más líneas de sintaxis porque, por ejemplo, después puedes invocar cosas como realizar otra acción 1 y luego después de realizar acción 1 puedes decir realizar acción 2 siempre y cuando todas estas realicen una acción y después te retornen una como resultado final la referencia del puntero, en este caso de la instancia México. Yo soy más fan de separar todo en una sola línea. Separar cada una de las asignaciones en una sola línea. Pero bueno, pues no pasa nada. Este tipo de sintaxis aparece mucho en algunos de los paquetes de Go, donde se van llamando de forma encadenada a tanto setters como algunas de las acciones a realizar por parte de las instancias que se van creando. Bueno, pues ahí quedó. ¿Qué falta aquí? Creo que se me está pasando algo. Ah, sí, dejé un punto al final. Bueno, ese es el concepto de paquetes como tal. Creo que nos faltó solo uno. Voy a quitar esto de aquí y voy a dejarlo como estaba. Sí, así y así. Y en el caso del archivo main.go, perdón, de, de estructuras, país, quiero dejar esto también como estaba porque, como digo, no soy muy fan de esta sintaxis. Me gusta más cuando solo cumple con una función, en este caso es asignar el valor, sin tener que retornar nada. Así tal cual. ¿Sí? Entonces lo que falta aquí es, por ejemplo, en el caso de la capital, dijimos que es una estructura ciudad. Entonces primero vamos a crear la estructura. Y la estructura va a estar dentro del folder estructuras. Entonces aquí vamos a crear ciudad.go. Y ya que tenemos este archivo, le decimos que esto está dentro del paquete estructuras. Entonces type ciudad. Esto es una estructura. Y esto va a tener un nombre tipo string y una población también tipo uint64. Entonces dijimos que si queremos crear instancias desde fuera del paquete estructuras,
Lo que podemos hacer es crear una función tipo constructor. En este caso va a ser el mismo nombre, pero solo con mayúsculas. Y ya le pasamos de una vez las propiedades. Nombre tipo string y población tipo uint64. Entonces esto me va a regresar una ciudad. Y aquí creamos nuestra instancia. Mi ciudad es igual a ciudad. Y le damos los valores. Mi ciudad.nombre es igual al nombre que estamos pasando. Mi ciudad.población es igual a la población que estamos pasando. Y retornamos ahora sí la instancia mi ciudad. Ya que tenemos esto, regresamos a país y ahora sí le decimos que la capital. Mi cursor. Ok, no lo veía. Le decimos que la capital, en este caso, es una ciudad. ¿Sí? Entonces, vamos a pasarle también la capital aquí. Y sería en este caso el segundo argumento, nombre capital. Bueno, en realidad no es muy relevante. Si esto es una dependencia, que es otra estructura, yo lo puedo pasar como el primer valor. La capital, dejémoslo en el segundo para que se quede como los ejemplos anteriores. Capital es una ciudad. ¿Sí? Entonces ya le estoy diciendo aquí que el constructor también me le pase una ciudad. Que en este caso se lo voy a asignar el valor de capital. Y lo hago aquí directamente. Mi país.capital es la ciudad que yo le estoy pasando. Yo le estoy pasando. Capital. Perdón. Es la capital que yo le estoy pasando. Esta variable es esta variable. Esta variable es la de la propiedad. Esta que está aquí. Y este es el tipo de estructura que en este caso es ciudad. Vamos a guardar y ejecutar para ver qué es lo que nos arroja ahora. Nos dice, no hay suficientes argumentos para llamar a dentro de estructuras al constructor país. Y esto es porque nos hace falta en main pasarle la capital como segundo argumento. Porque país me pide que como segundo argumento le pase la capital. Entonces vamos a hacer esto. Entonces creamos una nueva instancia de ciudad antes de crear la del país. Así preparamos las dependencias desde antes de que estas se necesiten. En este caso, CDMX, Ciudad de México, es una nueva estructura, es una estructura de tipo ciudad. El nombre va a ser Ciudad de México y la población va a ser 20 a la 6. Guardo. Y acá también la tengo que pasar como el segundo argumento, habíamos dicho. CDMX. Y ya le estoy pasando aquí mi estructura en este caso. Instancia de la estructura ciudad, que en este caso es la capital, y es CDMX. Vamos a ejecutar. Y ahora sí ya tengo como la capital el nombre de la Ciudad de México o población tal. Una cosa importante aquí es que en todos los casos cuando yo ejecuté la impresión, me di cuenta que me estaba imprimiendo directamente el valor de la estructura. Ahora, ¿qué pasa cuando se pasan, por ejemplo, en este caso, esta estructura a través, desde aquí a este constructor? Vamos aquí a imprimir primero. Println, printf, perdón. Por ciento, por ciento P de CDMX. Y aquí le voy a llamar CDMX1 para saber de qué estoy hablando. Entonces voy a imprimir la dirección en la memoria. Y una vez que se la pase al país, codef, voy a ir a donde está la definición.
voy a imprimir acá también la dirección en la memoria. CDMX2 sería %P, salto de línea, de capital. En este caso es lo que le estoy pasando a la Ciudad de México. Entonces voy a ejecutar, guardar y ejecutar. Y en este caso CDMX1 está en la dirección 030 y CDMX2 en la 048. Y esto es porque las estructuras, como ya hemos dicho, cuando nosotros las pasamos a una función, pasan como un valor copiado, no pasan como una referencia, a diferencia de los arreglos. Entonces lo que estoy haciendo aquí es generar una copia de ciudad. Y yo en realidad, bueno, que sería una capital, que sería una copia de CDMX. Y yo no quiero estar generando copias, porque quiero que mi programa utilice solo los espacios en memoria que sean necesarios para yo trabajar con las variables. Entonces lo que puedo hacer es, si yo sé que país está compuesto de una capital, puedo, en lugar de pedirle directamente que me pase una capital, le puedo pedir que me pase un puntero, ¿sí? Un puntero o dirección en la memoria donde se guarda la estructura ciudad, que hace el espacio para la propiedad capital. Y acá abajo lo vuelvo a cambiar también. Le digo aquí que me mande un puntero. Entonces ahí ya está listo, utilizando una referencia en lugar de utilizar una copia completa del valor de la estructura ciudad. Voy a regresar a main.go, y ahora, en lugar de pasarle CDMX como tal, le voy a pasar el puntero de CDMX. Ejecuto. Y ahí está. Ahora la capital me está mostrando una dirección en la memoria, porque el printf no realiza una impresión detallada en este caso, los valores que se encuentran embedidos, que hacen referencia a una dirección de un puntero. Entonces aquí esto lo tengo que convertir en valores como tal a la hora de imprimir, y para eso lo que puedo hacer es, en lugar de realizar una impresión de México, lo que voy a hacer es crear un método que imprima todos los detalles, y lo voy a crear aquí para la función, para la estructura país. Voy a crear un método imprimir, no va a retornar nada, pero sí va a imprimir el nombre. En este caso sería p.nombre. Y luego, bueno, vamos a hacerlo con printf para que quede mejor formateado. Printf. Y aquí sería nombre. Vamos a imprimir el nombre con la población enseguida. El nombre del país con la población enseguida, que también sería %. Y ponemos p.nombre, p.población. Y aquí saltamos una línea. Y después vamos a imprimir printf la capital, que sería el nombre y la población de la capital. Y para ello yo puedo decir p.capital.nombre, y luego la población sería p.capital.población, ¿sí? Después vamos a imprimir el idioma. En este caso sería p.idioma. Estamos hablando del idioma del país. Y luego finalmente es printf el de arriba. Printf la población. En este caso sería... No, de hecho la población ya la tenemos acá arriba. Entonces eso es todo. Nombre, capital e idioma. Guardamos. Ya tenemos esto aquí. Y en lugar de... Y en main.go
En lugar de imprimir directamente todo esto, lo que vamos a hacer es decir, invocar México.imprimir. ¿Sí? Y acá también, México.imprimir. Y ahora sí vamos a llamar la ejecución del programa. Y me va a imprimir dos veces, ¿verdad? Primero está aquí, bueno, México 120 millones, Ciudad de México 20 millones, español, y luego otra vez cuando se hizo la reasignación. Para dejar esto un poquito más visible, lo que voy a hacer aquí es, antes de imprimir, esto es muy común, poner un montón de espacio con líneas, una línea, y así queda encerrado en .go. Y voy a quitar esta impresión de la memoria también. Pues aquí ya tengo ya creada mi Ciudad de México. Y luego le he pasado a país este puntero. Y luego imprimo. Y luego reasigno los valores. Y luego vuelvo a imprimir. Ejecuto. Importe no use FMT. Esto es porque ya no estoy usando este paquete. Y es una de las características de Go. Que no se pueden dejar paquetes sin utilizar. Importados. Entonces ahora sí ya tengo ya la ejecución. Estoy imprimiendo la capital, Ciudad de México, el nombre y en este caso el idioma. No he hecho una reasignación. En la segunda parte de la capital, una forma sería poner un setter y un getter. Vamos a hacerlo para seguir expandiendo el ejercicio. Entonces el nombre ya lo tengo y ahora voy a definir la capital. Set capital. ¿Y qué voy a recibir? Pues la capital, que es un puntero de ciudad. Entonces le voy a decir que p.capital es igual a la capital enviada. Y el getter sería igual. Bueno, sería p que representa país. Get capital. Y esto me retornaría la capital, perdón, una ciudad como puntero. Entonces aquí retornaría p.capital. Ciudad, me equivoqué. Tengo un typo. Ciudad. Entonces aquí, para asignar la capital al país, lo que voy a hacer es enviarle una capital con una dirección en la memoria, no como un valor como tal, porque no quiero generar copias. Y le asigno dirección en memoria. Y luego aquí para retornar el valor, pues también estaría retornando un valor, una referencia a ese puntero. Vamos a regresar a main.go. Y ahora voy a decirle aquí que al principio se llamaba Distrito Federal. Y le voy a cambiar este nombre y le voy a llamar aquí DF. Y acá también, que es lo mismo. ¿Sí? Ahora se llama Distrito Federal originalmente. Y después esto cambió y pasó a llamarse Ciudad de México. CDMX. Entonces CDMX va a ser una estructura de tipo ciudad que se va a llamar Ciudad de México. Es una estructura distinta que tiene 22 millones porque creció algo en algunos años. Vamos a suponer esto así. Entonces ya tenemos la asignación del nombre. Ahora vamos a hacer la asignación de la capital. Y esta asignación va a ser CDMX, que es el nuevo valor a asignar como capital. Guardamos y ejecutamos. Y ya tenemos ahora que primero era el Distrito Federal y tenía 20 millones. Y después la capital pasó a llamarse Ciudad de México y tuvo 22 millones. Igual el país creció. Entonces, bueno, pues esto ha sido bastante. Finalmente, una cosa que quiero comentar es que a la hora de utilizar yo mis constructores, en el caso de ciudad y de país, lo que he hecho por default siempre es crear una instancia de ciudad. Pero yo puedo también crear un puntero directamente sin tener que estar creando nuevas instancias. Si yo lo que quiero es crear un puntero, esto lo encierro dentro de new. Y en lugar de retornar una instancia de ciudad, retornaría un puntero de ciudad.
Entonces sería una dirección en la memoria. Y lo mismo hago con país. En lugar de retornar una instancia de país, voy a retornar la dirección en la memoria de esa instancia. New. Y ahora estaría utilizando punteros. En mi ejemplo, yo he pasado la dirección de DF en la memoria y la dirección de CMX. Pero como al crear estas instancias ya estamos recibiendo directamente una dirección en la memoria, ya no necesito yo poner el apuntador porque estoy trabajando directamente con punteros. Tanto en el caso del país, que es México, como en el caso de la ciudad, que es DF o CDMX en el segundo caso. Voy a ejecutar y lo que sucede ahora es que me retorna exactamente lo mismo. Pero la diferencia es que si cuando yo imprimía antes me imprimía la visión de la estructura, pero si ahora yo imprimo, por ejemplo, directamente la instancia de México, printf por ciento v México, yo voy a poder ver que no estoy trabajando, no estoy imprimiendo directamente el valor, sino que estoy recibiendo referencias a la memoria, porque ahora antes de los corchetes tengo este ampersand. Entonces, bueno, ha sido mucha información este ejemplo. Obviamente, pues esto implica entender los diferentes conceptos. Creo que el primero que podríamos aprender es el uso de constructores. Una convención que vimos, y resumiendo así, es que se pueden, por ejemplo, poner la mayúscula para definir el constructor y poner la minúscula para definir la estructura cuando esta se encuentra dentro de un paquete y cuando queremos hacerla privada. Si nosotros cambiamos esto a mayúscula, ya se puede acceder desde fuera del paquete. Igual con las propiedades. Las propiedades, si las ponemos en minúscula, aun cuando la instancia sea expuesta a través de un constructor, la propiedad no va a ser modificada directamente, no se va a poder cambiar. Pero nosotros podemos cambiar esos valores si utilizamos setters y getters. Como lo hicimos en el caso del país. En el caso de la ciudad no usamos setters y getters. Nosotros podemos utilizar setters y getters para cambiar los valores. Una cosa importante que hay que tomar en cuenta es que cuando nosotros cambiamos el valor, hay que tener que hacer una referencia a la dirección de la memoria donde se encuentra esa instancia de esa estructura país o de cualquier instancia que estemos utilizando de cualquier tipo de estructura. Porque si no especificamos este puntero, lo que vamos a hacer es generar una copia de esa estructura y no se va a aplicar a la instancia original, que en este caso sería el país con el que estamos trabajando. Vimos también la opción de utilizar setters encadenados, que básicamente es retornar una referencia, en este caso a la misma estructura país, al mismo apuntador. Y para ello podemos ir poniendo setters uno tras otro. Es una opción y aparecen muchos los lenguajes de Go. Para mí es mucho más, no sencillo, sino más descriptivo y más fácil de entender cuando se deja una línea para cada uno de estos casos. Una cosa más es que cuando nosotros trabajamos con el constructor, podemos también generar un puntero directamente sin la necesidad de tener que generar una instancia. Si podemos, bueno, generando una instancia pero retornando una dirección directa al puntero. Si yo utilizo el operador new y después le especifico la estructura, en este caso la estructura país, que es una estructura tipo privado, yo genero un puntero directamente y sobre este puedo asignar los valores y después de retornar el puntero. Esto me permite a mí siempre trabajar con la dirección en la memoria y no estar generando copias, en este caso de la instancia país, como lo vimos en el caso de main.go. A partir de aquí, cuando yo genero la variable México, la variable DF, que es un puntero, y la variable México, que es un puntero, a donde quiera que yo las pase, estas no se van a copiar, sino que se van a pasar como referencia. Entonces, bueno, eso es todo. Esos son los tipos privados y públicos con un montón de información adicional. Vamos a estar trabajando con todo esto dentro de las diferentes lecciones. Vamos a ver cada una de las cosas más a detalle con algunos ejercicios. Por ahora es todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente lección.